Estamos ahora conversando, a punto de empezar a conversar con Rodolfo Eiben, quien fuera presidente del Partido Demócrata en el momento en el que se constituyó la alianza que se desembocaría en la elección del presidente en Córdoba, desde luego. Rodolfo es actualmente integrante del Parlasur y podríamos decir que casi candidato, pero pasaron cosas. Ahora nos va a contar. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy agradable esta invitación y estar con ustedes. Bueno, un gusto. Rodolfo, ¿qué sucedió? ¿Qué se interpuso en el camino de su candidatura? Una cuestión insólita, yo creo que sin antecedentes en la democracia de 1983 a la fecha, porque literalmente, después de haber presentado la lista de manera absolutamente legal y correcta, con los avales correspondientes y la aprobación del 100% del Congreso Provincial del Partido Demócrata por unanimidad, bueno, ya teníamos 20 días antes del vencimiento del plazo para presentar listas, la nuestra estaba presentada en la Justicia Electoral Federal. Además, habíamos elegido hasta el color del logo que íbamos a llevar en la boleta. Sorpresivamente, 4 o 5 días antes, se empiezan a disparar oficios de la Justicia Electoral de San Luis, donde se llevan el expediente del Partido Demócrata Nacional, lo radican en San Luis, y a partir de allí, con un juzgado federal que nada tendría que ver con el Juzgado Federal Electoral de Córdoba, que es el Distrito Córdoba el que estaba en juego, empiezan a disparar oficios al juez federal de Córdoba diciéndole de que debe suspender la candidatura de esa lista porque internamente el partido estaba en un conflicto interno donde no se había dirimido quién era quién o qué sector del partido interno dominaba la situación. Obviamente que para ello existen y existían anteriormente días o procesos o fechas para procesos internos. Es decir, nosotros publicamos el llamado a una interna para elección de candidatos. Obviamente la lista nuestra había sido la única que se llegó a presentar porque los otros sectores minoritarios no llegaron ni siquiera a conformar una lista. Entonces de allí empiezan a disparar oficios, llaman a una convención trucha, y digo trucha porque es ilegal, contraria a lo que dice la Carta Orgánica Constitutiva del Partido Demócrata, donde un solo señor firma una carta llamando a una convención un día cualquiera a la noche, ni siquiera tiene los votos de los 6 distritos del Partido Nacional, sino que él junta de 2 distritos votos favorables y 4 en contra, pero a su vez le corta los micrófonos, por ejemplo, para votar al distrito Chaco, corta los micrófonos al distrito Córdoba. ¿Y cuál es el trasfondo político de todo este El trasfondo asunto? político es uno solo y voy a ser muy claro y contundente porque Sí. a esta altura no vale la pena esconder nada. El trasfondo político es que, yo o mi lista y yo no adherimos a la Libertad Avanza. Yo me fui de la Libertad Avanza hace aproximadamente un año. Es la mano de Karina Milei, digamos. Sí, del señor Lule Menem, primordialmente de y donde él mismo me habló hace un año, yo por eso me fui, me aparté, porque yo hice, a ustedes les consta, toda la campaña nacional, Sí. junto a Javier Milei, fui uno de los principales. Los pioneros de la Libertad Avanza en Córdoba, sí. Exacto, y en el país, lo acompañé por todo el país, pero además de eso, cuando fui a plantearle al señor Menem, cuando tuvieron la idea de constituir la Libertad Avanza como partido político, le fui a plantear la posibilidad de ir en alianza. Fui el primero que debe haberle propuesto esto. Y me contestó que no, que la orden que tenía de, supuestamente, Karina Milei era no ir con ninguna alianza y además de eso preferían candidatos puros. Quienes hablan de pureza son los que incluyeron después a Scioli, a Francos, a Catalán, a tantos otros que no eran puros y que venían del masismo o concretamente de otras filas, Sí, una de otras crítica expresiones. muy amplia que se le hace desde la oposición interna, Exacto, podríamos decir, a hasta el Karina mismo Milei. Rucauf, ustedes lo han... Sí. Si esa es la renovación, bueno, un señor que ya debe tener cerca de 90 años, está
hoy es el primer libertario. Y Rodolfo, bueno, hemos visto en este tiempo varios desaciertos desde lo político en La Libertad Avanza y hoy están atravesando también problemas de presunta corrupción, problemas económicos. ¿Qué análisis hace usted del presente de La Libertad Avanza y puntualmente del futuro de Javier Milei? Bueno, el primer análisis que puedo hacer es que hemos perdido una gran oportunidad nuevamente, los argentinos. Esto es muy lamentable porque no es nada de lo que se habló en la conformación inicial, por cierto, de este espacio. Era un espacio liberal, un espacio donde se admitían distintas opiniones, divergentes en muchos casos, pero se analizaba, eran análisis medulosos de la situación del país que dejaba el gobierno anterior, y el plan era otro absolutamente distinto a esto que estamos viendo hoy, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es muy preocupante la situación actual porque, bueno, cuando... Dijo al principio que perdió la oportunidad, o sea, directamente cree que no hay posibilidad de mejora, que ya no hay chance de ese cambio que prometió. Miren, están con el auto rayado, con el auto abollado. Van a alargar la carrera no con el auto en condiciones. Ya tienen goma gastada y tienen el auto rayado. ¿Cómo podemos pretender nosotros que la ciudadanía podrá aceptar una candidata que se dice la adalid en contra del narcotráfico y la corrupción y los secuestros, etcétera, etcétera, como la señora Bullrich? Yo pregunto si hay algún afiche donde al lado lo ponga Esper. Está muy incómoda Bullrich con la situación de Esper, claramente. Es que todos tienen que estar incómodos. Y preocupada, me imagino, por también su candidatura, el impacto de su candidatura. Por cierto, Esper hoy es un lastre imposible de soportar, porque realmente parece o pareciera ser supuestamente que hay pruebas contundentes que lo vinculan con este señor que está sentenciado en Estados Unidos, imputado, no sé en qué carácter. ¿Y por qué lo sostienen cuando hay pruebas? Si a Españolo, por ejemplo, en discapacidad, lo echaron sin pruebas. No se entiende la doble. Bueno, hay muchas cosas que no se entienden. Hay muchísimas cosas que no se entienden. No se entiende lo del Garrahan, no se entiende lo de tantas otras cosas. Hay situaciones que denotan una ausencia absoluta y total de conexión de la cuestión política, de la gestión y de la sociedad. Entonces, hay muchas cosas que no se entienden, hay muchas cosas que deberán aclarar. La pureza de los candidatos, según ellos, pureza hablaba el genocida más grande de la humanidad en 1944, que no lo quiero ni nombrar, es un horror hablar de pureza. ¿Está? Entonces, si ellos hablan de pureza, yo lo que les explico a ustedes es que hoy vinieron por mí y mañana van a venir por todos. Rodolfo, otro de los escándalos, como bien mencionaba Gianni recién, fue el de Spanuolo. Spanuolo, que lo terminaron radiando como si nunca hubieran tenido una confianza real o una relación de cercanía. Después de esto surgió una foto desde los primeros tiempos de La Libertad Avanza, donde se ve que usted llegó a compartir algún viaje en el que estaba Spanuolo. Usted que lo atestiguó de primera mano. ¿Cuál era la familiaridad del trato que existía entre Karina Milei, Javier Milei y Spanuolo? Bueno, a mí me lo presentaron como el abogado personal de Javier Milei. El señor Spanuolo, el doctor Spanuolo, acompañaba a ellos en todas las giras que hacíamos por el interior del país, era quien trataba con la gente que alquilaba los predios, era el que se fijaba jurídicamente en los contratos de toda especie o índole que requiere un acto de estas características, etcétera, etcétera. Era un individuo sumamente callado, nunca yo lo escuché hablar. Perfil excesivamente bajo en muchos casos, y sé, dicho por el mismo Javier Milei, que candidato en aquel entonces, que era su abogado personal. El Spanuolo lo ha patrocinado a Milei en algunas causas, como aquella que inició en contra de la doctora Carrió, en contra de Débora Plager, y creo, no sé si era Fabián Doman o algún otro, o Novarecio, algún otro periodista, porque sostenía Milei que tenían expresiones que banalizaban el Holocausto, etcétera, etcétera. Entonces les entabló una acción judicial y el patrocinante era el doctor Spanuolo.
Bueno, estamos terminando ya con el tiempo de la entrevista. Lo consulto sobre su olfato en este escenario electoral. ¿Qué cree que va a pasar en Córdoba? ¿Vamos a ver un triunfo de la Libertad Avanza o está mejor parada la lista de Juan Schiaretti con Provincias Unidas? Bueno, yo no soy un pitonizo en este caso, ¿no? No, pero conoce bien de escenarios electorales. Debido a la calle que uno tiene, la experiencia de años de hablar con la gente y de ser, en cierta manera, un dirigente político en actividad, me parece que poniendo candidatos desconocidos, que no tienen ni siquiera antecedentes o pedigree de alguna actividad exitosa que hayan tenido en la vida, porque no hablemos solamente de haber sido funcionarios de otra época o de algún partido político, ser militantes o dirigentes, sino que pueden mostrar como antecedente, como paper, de lo que su trayectoria ha hecho de vida. Bueno, hasta ahora no hemos visto nada de los principales candidatos. Tampoco hemos visto del candidato a diputado en el 2023, que ese lo recomendé yo, ¿está? Y salió diputado nacional y después, de buenas a primeras, hizo así, se dio vuelta y se fue con la banca, se llevó la banca que había ganado con nosotros a través del sello del Partido Demócrata y no nos vimos nunca más. Ese señor, yo quisiera saber qué proyecto propio ha presentado en el Congreso Nacional, o sea, ¿para qué le sirvió a la sociedad haberlo votado en el 2023 hasta el día de la fecha? No conozco ningún proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias un gusto conversar a con usted. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, quédense que hay muchísimo más.